Hola compañeros, mi nombre es Fernanda Maltos Gómez y el día de hoy veremos el tema de tromboembolia pulmonar. Primero que nada, aquí les dejo una diapositiva con el contenido de la presentación. Primero que nada veremos una breve introducción, posteriormente la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. Ok, primero que nada, tenemos que la tromboembolia venosa va a ser el resultado de formación de coágulos sanguíneos en venas grandes. Esto generalmente sucede en las venas de las piernas, ¿ok? Y la tromboembolia venosa va a englobar tanto a la trombosis venosa profunda como a la tromboembolia pulmonar. La tromboembolia pulmonar va a ser el resultado de trombosis venosas profundas, que pueden formarse, por ejemplo, en las piernas, en los brazos, en pelvis con mayor frecuencia, o también puede llegar a formarse en la vena yugular o en la vena cava inferior. Y estas trombosis venosas profundas van a separarse y van a viajar hacia la circulación pulmonar arterial, dándonos una tromboembolia pulmonar. La consecuencia letal de la tromboembolia pulmonar va a ser la insuficiencia ventricular derecha progresiva. Sin embargo, también nos puede llegar a dar una hipertensión pulmonar crónica. Ahora, además de la tromboembolia pulmonar, una de las complicaciones que puede generar la tromboembolia venosa va a ser el síndrome postrombótico. Este se va a dar por la formación de trombos que van a estar afectando las válvulas de las venas y esto nos va a llegar a dar edema en las extremidades y en casos más severos, ulceraciones, como veremos más adelante, pero es para que lo tengan en cuenta. Ahora, pasando a la fisiopatología, tenemos que tener en cuenta que las trombofilias son aquellos trastornos en los cuales en esta balanza que les pongo representada con este dibujo, la coagulación va a predominar sobre la remoción de coágulos y la fibrinólisis. Y es así por lo cual tenemos una trombofilia, ¿ok? Ahora pasando a lo que es la tromboembolia pulmonar, la podemos clasificar en provocadas o secundarias y en no provocadas o idiopáticas. Las provocadas va a estar dadas por condiciones adquiridas y frecuentemente de tiempo limitado. ¿Ok? Estas pueden ser, por ejemplo, posterior a una cirugía, trauma o cualquier otra condición asociada a inmovilidad de las extremidades o del cuerpo. También está asociado a cáncer, condiciones que impiden el flujo venoso, infecciones, enfermedades crónicas, el uso de estrógenos, el embarazo o el posparto inicial. Y esto se va a presentar con mayor frecuencia en pacientes con edad menor a 50 años. Las tromboembolias pulmonares provocadas o secundarias van a tener una probabilidad de recurrencia en el próximo año del 5% y una mortalidad a un año mayor que aquellas que son no provocadas. Esto se dice que es más que nada por las comorbilidades. Por ejemplo, un paciente con tromboembolia pulmonar que también tiene cáncer. Ahora, pasando a las no provocadas o idiopáticas, tenemos que en estos pacientes no vamos a tener factores de riesgo conocidos. Sin embargo, estos pacientes van a tener una tendencia a coagular. Estas van a ser mucho más frecuentes en la sala de urgencias y tienen una probabilidad de recurrencia en el próximo año del 15%. Esto es mayor a la probabilidad de recurrencia que tienen las provocadas. Por lo tanto, en este tipo de tromboembolias, la duración del tratamiento es mayor. Ahora, pasando a los factores de riesgo, les puse esta pequeña tabla, porque me gustó que lo dividí en factores de riesgo fuertes, moderados y débiles. Y algo que tenemos que tener en cuenta es la tríada de Virchow que planteó para los factores de riesgo para trombosis, ¿ok? Estos factores de riesgo van a estar relacionados con la estasis venosa, el daño vascular endotelial y la hipercoagulabilidad.
Ahora, haciendo énfasis en algunos factores de riesgo, se ha visto que la inmovilidad de las articulaciones es uno de ellos. Sin embargo, el riesgo va a variar dependiendo de la articulación de la cual estemos hablando. Por ejemplo, el riesgo es mayor con la inmovilización de la cadera, seguido por la rodilla, el tobillo, el hombro y el codo. Y se ha visto que hay un riesgo mucho mayor con la inmovilidad de todo el cuerpo o neurológica. Sin embargo, esto no aplica para los viajes, incluso viajes mayores a 8 horas, se menciona en la literatura. Por otro lado, la cirugía reciente también va a ser un factor de riesgo y este riesgo va a aumentar más en pacientes de mayor edad con procedimientos que son sometidos a procedimientos largos, a cirugía abierta y en los cuales no se hace tromboprofilaxis. Y las cirugías que se ven más relacionadas con un mayor riesgo son la cirugía abdominal para remover cáncer, el reemplazo de articulación y la cirugía del cerebro o médula espinal con déficit neurológico. El cáncer también va a ser un factor de riesgo y bueno, el riesgo va a depender de factores del paciente, el estadio y tipo de tumor. Y se menciona que hay mayor riesgo en aquellos tumores indiferenciados y con mayor, bueno, cuando hay una mayor carga tumoral, por ejemplo, cuando hay una metástasis. Y algunos de los tipos de tumores que se asocian a un mayor riesgo es el adenocarcinoma, el glioblastoma, el melanoma metastásico, linfoma y mieloma múltiple, perdón. Por otro lado, también se menciona que el riesgo aumenta con una historia familiar, que los hombres tienen un mayor riesgo de presentar tromboembolia venosa recurrente. Y algo interesante que es que el tabaquismo no es un factor de riesgo independiente, sino que este factor de riesgo, el tabaquismo, más bien va a estar relacionado a otros factores de riesgo, por ejemplo, el cáncer, o va a llegar a hacer sinergismo con otros factores de riesgo, como es la obesidad o el uso de estrógenos. Y aquí les dejo una tabla en donde vienen otros factores de riesgo, por ejemplo, la edad, en donde el riesgo se empieza a volver significativo a partir de los 50 años y va incrementando cada año de la vida hasta los 80 años. La obesidad también es un factor de riesgo, como ya vimos, el embarazo y el posparto, o antecedentes de tromboembolia venosa, cáncer, tanto sólidos como hematológicos, que el paciente tenga trombofilias, cirugías recientes o trauma mayor, inmovilidad, reposo en cama, que el paciente tenga catéteres. Ya, bueno, ya vimos que esto de viajes a largas distancias, se menciona que el riesgo apenas comienza a ser significativo después de 6 horas de viaje continuo. El tabaquismo, que ya lo revisamos, la presencia de insuficiencia cardíaca, EBC, el uso de estrógenos y condiciones inflamatorias no infecciosas. Por otro lado, se menciona que los trombos que son lo suficientemente grandes como para provocar una tromboembolia pulmonar clínicamente importante se van a formar en la vena poplítea, femoral común, femoral superficial, pélvicas, axilar, yugular y en grandes venas. Sin embargo, estos trombos también pueden tener otros orígenes, por ejemplo el cardíaco, en presencia de una fibrilación auricular. Y se menciona también que 1/3 de los pacientes con trombosis venosa profunda van a tener tromboembolia pulmonar. Ahora, pasando un poco ya más de lleno a la fisiopatología, tenemos que cuando se forman coágulos en las grandes venas de las piernas, especialmente en la femoral y la iliofemoral, estos pueden iniciar en las válvulas y esto pues obviamente va a hacer que haya una afección de estas válvulas y va a haber una estasis de sangre. Y esto nos puede llevar a un síndrome postraumático que ya les había mencionado un poco al inicio de la presentación, que nos va a dar a la exploración física venas varicosas. El paciente puede referir dolor, edema, hiperpigmentación cutánea y úlceras en casos más graves.
Sin embargo, estos coágulos, que en el 90% de los casos van a estar formados en las piernas, pueden llegar a viajar hacia la vasculatura pulmonar. Y cuando viajan hacia la vasculatura pulmonar, lo que puede ocurrir es que sean, si son pequeños, si estos embolismos son pequeños, pueden no causar síntomas. Sin embargo, si hay una oclusión del 20% de la vasculatura pulmonar al menos, puede llegar a haber síntomas. Y entre mayor sea la carga de los coágulos, lo que puede ocurrir es que va a incrementarse la presión arterial pulmonar y eso va a causar a su vez una dilatación del ventrículo derecho y daño del miocardio, ¿ok? Y con este daño miocárdico, lo que podemos ver en nuestros análisis de laboratorio es una elevación de las troponinas y del péptido natriurético tipo B. Que esto, como ya vimos en clases previas, nos van a estar hablando de una insuficiencia cardíaca derecha y de riesgo de choque circulatorio y muerte. Por otro lado, si hay una obstrucción vascular pulmonar crónica del 50% de la vasculatura, lo que podemos tener es una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Ahora, ¿por qué mueren estos pacientes? Estos pacientes, la causa de muerte de estos pacientes va a ser que la oclusión casi total y abrupta de la arteria pulmonar nos va a llevar a una isquemia del sistema conductivo de His y Purkinje. Y esto, a su vez, nos va a llevar a una actividad eléctrica sin pulso y asistolia, y es por ello que mueren estos pacientes. Pasando a hablar un poquito acerca de la epidemiología, tenemos que en Estados Unidos se han hecho pues estudios y se ha visto que la tromboembolia venosa se va a presentar en 100 casos por cada 100,000 pacientes. Y de estos 100 casos, 2/3 van a estar representados por trombosis venosa profunda, que tiene una mortalidad al mes de diagnóstico del 6%, y 1/3 va a estar representado por la tromboembolia pulmonar, que va a tener una mortalidad al mes del diagnóstico del 12%, es decir, del doble de la trombosis venosa profunda. Por otro lado, en México tenemos estudios en los que se ha encontrado que la tromboembolia pulmonar tiene una incidencia del 15% en estudios postmortem y va a representar la causa de muerte en el 28% de los casos. Se menciona, como ya hice referencia hace unas diapositivas, que el 90% de los casos, el trombo inicial va a provenir de miembros inferiores. Y la coexistencia de trombosis venosa profunda y de tromboembolia pulmonar va a ocurrir en un 50% de los casos. También se menciona que la tromboembolia pulmonar tiene una tasa de mortalidad del 10% y que el 70 al 90% de los pacientes van a fallecer dentro de la primera hora. Ahora, pasando a las manifestaciones clínicas, tenemos que el cuadro clínico puede encontrarse dentro de un espectro muy variado. Pueden presentarse desde pacientes asintomáticos, como ya vimos en la fisiopatología, hasta pacientes que presentan muerte súbita. Y pacientes similares van a presentar diferentes presentaciones clínicas. Ahora, hablando de los signos y síntomas, tenemos que el síntoma más común, más reportado, va a ser la disnea. Esta va a ser inexplicable por auscultación, electrocardiograma o diagnóstico alternativo claro en la radiografía de tórax. El segundo síntoma con mayor incidencia va a ser la taquipnea y el tercero, el dolor torácico pleurítico entre las clavículas y el margen costal. Bueno, más bien, la taquipnea sería un signo. Una disculpa. Por otro lado, también pueden llegar a presentar tos y hemoptisis estos pacientes y cuando llega a haber infarto pulmonar, va a haber un dolor focal severo. Cuando este infarto se presenta en las bases pulmonares, el dolor puede ser referido en el hombro o puede imitar un cólico biliar o ureteral. Esto es importante para nuestro diagnóstico diferencial. También cuando tenemos una tromboembolia pulmonar masiva, que más adelante veremos a qué nos referimos con una tromboembolia pulmonar masiva, vamos a tener hipotensión y puede llegar a haber incluso síncope.
Además, si hay dolor precordial, esto nos puede estar hablando de una isquemia miocárdica. Y algo que también me gustaría mencionarles son los signos y síntomas de la trombosis venosa profunda, ya que como vimos, en muchos casos, tanto la tromboembolia pulmonar como la trombosis venosa profunda coexisten. Entonces, en la en la trombosis venosa profunda, vamos a encontrar edema en piernas, eritema, aumento de la sensibilidad y un cordón palpable. Ahora, en algunos pacientes van a tener un foramen oval persistente, permeable. Por lo tanto, el tromo, el émbolo, puede viajar desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda y de ahí hacia la circulación cerebral. Y nos va a dar un síndrome de embolismo paradójico. Este síndrome de embolismo paradójico se va a presentar con síntomas neurológicos similares al EBC, ¿ok? Y por otro lado, una minoría de los pacientes puede llegar a presentar convulsiones o confusión. Ahora, les dejo aquí esta tablita que me gustó mucho porque nos habla de los factores que pueden afectar la presentación clínica de los pacientes con tromboembolia pulmonar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un paciente que previamente se encontraba sano y que es joven puede tener signos y síntomas más severos. Aquellos que tenían a lo mejor una enfermedad cardiopulmonar previa, esta enfermedad de base puede amplificar u obscurecer los hallazgos que vamos a ir encontrando. Por otro lado, si un paciente tiene una disfunción cognitiva, pues obviamente la historia clínica que nosotros haremos va a ser menos fiable. Por otro lado, también va a influir mucho en la presentación clínica el tamaño del coágulo y la localización. Esto va a afectar la severidad de la disnea, el dolor y los signos. Por ejemplo, si los coágulos se encuentran de manera proximal, esto va a causar más una discordancia, perdón. Por otro lado, el tamaño y la localización de los coágulos también va a afectar la presentación clínica de los pacientes con tromboembolia pulmonar. ¿Ok? Esto va a afectar tanto la severidad de la disnea, el dolor y los signos que encontremos. Si los coágulos se encuentran de manera más proximal en nuestra vasculatura pulmonar, vamos a tener una Además, también el tamaño de los coágulos y su localización van a afectar las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente. Va a afectar tanto la severidad de la disnea, el dolor y los signos que vamos a encontrar. Por ejemplo, aquellos coágulos que se encuentran más proximales en la vasculatura pulmonar van a causar una discordancia en el cociente ventilación-perfusión que veremos un poquito más adelante y esto nos va a dar lugar a disnea. Mientras que los coágulos que se encuentran más distales en la vasculatura pulmonar van a causar infarto y dolor. Por otro lado, también, como ya hemos revisado, la acumulación de coágulos puede darse de manera paulatina con el tiempo y esto nos va a dar una aparición de la disnea progresiva ante el ejercicio físico, ante el esfuerzo físico y fatiga. Ahora, en la exploración física, dentro de los signos vitales, vamos a encontrar un paciente que tiene taquicardia, taquipnea, una baja saturación de oxígeno y pueden llegar a presentar fiebre leve en algunas ocasiones. ¿Esto a qué se debe? Estos signos alterados se van a deber tanto al bloqueo del flujo sanguíneo por el coágulo, así como a los autacoides derivados del coágulo, que en conjunto van a hacer que se estimule las eferencias adrenérgicas del corazón y también van a ocasionar una discordancia en el cociente ventilación-perfusión.
¿A qué me refiero con esto? A lo que me refiero es que si recordamos un poco las clases de fisiología, lo que va a ocurrir aquí es que como está obstruyendo el coágulo, el flujo de sangre por los capilares pulmonares, lo que va a ocurrir es que no va a haber perfusión. Sin embargo, los alvéolos sí van a estar ventilados, ¿ok? Ahora, también dentro de la auscultación pulmonar vamos a encontrar que puede no haber hallazgos y si encontramos sibilancias o crepitantes, esto no debe, sí nos pueden guiar a un diagnóstico diferencial, como por ejemplo broncoespasmo o neumonía, pero no deben de excluir el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, porque por ejemplo un infarto pulmonar nos puede dar crepitantes en el área infartada. Por otro lado, a la auscultación cardíaca podemos encontrar un S3 o un S2 dividido con un segundo ruido fuerte y también puede llegar a haber un soplo de regurgitación tricuspidea. También algo que debemos de prestar atención es si el paciente tiene un catéter permanente en el brazo, ya que esto va a aumentar la probabilidad de trombos de la vena axilar. Otros hallazgos que podemos encontrar es una presión parcial arterial de oxígeno disminuida, un gradiente alveolo capilar elevado debido a que va a estar alterada la difusión de oxígeno. Y por otro lado, podemos tener una presión parcial de dióxido de carbono disminuida. ¿Por qué? Porque nuestro paciente está teniendo taquipnea. Entonces, las partes del pulmón que sí están siendo perfundidas van a lograr eliminar todo dióxido de carbono. Entonces no se acumula, más bien por la taquipnea va a estar disminuido. Por otro lado, por la misma disminución de la presión parcial de dióxido de carbono, vamos a tener una alcalosis respiratoria. Pasando a los hallazgos que podemos llegar a encontrar en el electrocardiograma, tenemos que dentro de los más frecuentes se encuentra la taquicardia sinusal y los cambios no específicos del segmento ST y de la onda T. Y cuando nos enfrentamos a una tromboembolia pulmonar masiva, que más adelante veremos la definición de tromboembolia pulmonar masiva, podemos encontrar una P pulmonar, como se observa en esta imagen que les puse aquí, para recordar un poco nuestras clases de cardiología, la cual nos estaría indicando una dilatación de la aurícula derecha. También podemos llegar a encontrar un patrón S1Q3T3 que recibe este nombre, ya que podemos hallar una onda S en la derivación 1, una onda Q en la derivación 3 y una onda T negativa en la derivación 3 también. También podemos llegar a tener una desviación del eje a la derecha y un bloqueo de rama derecha. Pasando a la radiografía de tórax, esta va a tener una sensibilidad y especificidad bajas, sin embargo, nos va a permitir también excluir otras causas. Dentro de los signos más comunes, cuando no tenemos infarto en nuestra tromboembolia pulmonar, se encuentra el signo de Westermarck, que se va a referir a una oligoemia, es decir, una hipoperfusión pulmonar distal al émbolo vascular endoluminal, ¿ok? Y esta oligoemia o hipoperfusión, ¿cómo se va a ver? Se va a ver como una zona radiolúcida, como se ve en esta parte señalando con las flechas blancas de esta radiografía de tórax. También tenemos el signo de Fleischner, que muchas veces va de la mano del signo de Westermarck, que va a ser un aumento del tamaño de la arteria pulmonar afectada y amputación de la misma, secundario a la presencia del trombo. Y en esta imagen se ve esta amputación de la arteria pulmonar, que nos estaría indicando el signo de Fleischner. También podemos llegar a encontrar cardiomegalia o pacificación de espacio aéreo periférico por una hemorragia pulmonar, una telectasia lineal. Esto se va a deber a una isquemia de los neumocitos tipo 2, lo cual nos va a dar lugar a una deficiencia del factor surfactante.
También podemos llegar a encontrar derrames pleurales, engrosamiento de las arterias pulmonares centrales, y esto se va a deber a un embolismo crónico repetido. Pasando a los signos asociados a infarto, tenemos a la joroba de Hampton, que va a ser una opacidad de base pleural con forma de cuña en el surco costrofénico lateral o posterior. El vértice del triángulo va a apuntar, de hecho, bueno, aquí vemos el triángulo en esta imagen. El vértice del triángulo va a estar apuntando hacia el vaso nutriente ocluido, es decir, esta parte de aquí, y la base se va a encontrar en la superficie de la pleura. Va a ser un signo raro y poco específico, pero está descrito en la bibliografía. Por otro lado, podemos llegar a tener consolidación. Estos van a ser predominantemente en los lóbulos inferiores y se va a dar tras 12 horas a días después de la embolia. Puede llegar a haber cavitación por una infección del lugar del infarto o tras una embolia séptica, y puede llegar a haber derrames pleurales hemorrágicos. Tenemos que, si hay una resolución rápida de cualquier cambio parenquimatoso, visto en la radiografía de tórax, tenemos una tromboembolia pulmonar sin infarto. Sin embargo, en casos de infarto, va a quedar una cicatriz y un engrosamiento pleural localizado. Y es así como podemos diferenciar una tromboembolia pulmonar sin infarto y una tromboembolia pulmonar en donde hubo un infarto. Ahora, pasando al diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la probabilidad pretest, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué tan probable es que nuestro paciente tenga una tromboembolia pulmonar antes de realizar cualquier prueba de laboratorio? Y existen varias escalas, varias puntuaciones con las cuales podemos evaluar esto. Por ejemplo, tenemos a la puntuación de Geneva, que va a ir dando puntos por la presencia de estos factores. Y tenemos que va a dividir, según los resultados, en baja probabilidad, probabilidad moderada y alta probabilidad de tromboembolia pulmonar. Quédense con esto y más adelante veremos cuál es la importancia de dividir en baja, moderada y alta probabilidad de tromboembolia pulmonar. Otro abordaje es lo que se conoce en la literatura anglosajona como Gestalt, que pues no hay una traducción exacta al español, pero se refiere al ojo clínico, ¿ok? Se menciona que es mejor evaluar con esta probabilidad pretest al paciente a no evaluarlo con ninguna escala, ninguna otra escala, ¿no? Entonces, pues también tenemos al ojo clínico para evaluar al paciente, y se ha visto que es bastante fiable si además la combinamos con estos criterios de descarte de tromboembolia pulmonar, ¿ok? Y para que se cumplan estos criterios de descarte, se tienen que cumplir todos estos 9 criterios. Bueno, por otro lado también tenemos la puntuación de Wells, que, bueno, para tromboembolismo pulmonar, en la cual vamos a ir sumando puntos según la presencia de estos factores. Por ejemplo, que el paciente que tengamos sospecha de que el paciente tiene una trombosis venosa profunda, que un diagnóstico alternativo sea menos probable, que la frecuencia cardíaca sea mayor a 100, que el paciente haya tenido previamente una tromboembolia venosa, que haya cursado con inmovilización en las 4 semanas previas, que tenga una malignidad activa y que presente hemoptisis. Vamos a sumar los puntos y esto va a estratificar a nuestro paciente en alto riesgo, en riesgo moderado y en riesgo bajo, ¿ok? Sin embargo, actualmente se modificó un poco esto
y contamos que en vez de dividirlos en alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo, vamos a hacer el punto de corte de la siguiente manera. Si el puntaje es menor o igual a 4, va a ser un bajo riesgo, mientras que si es mayor a 4, no va a ser bajo riesgo, ¿ok? Y bueno, aquí también les dejo la puntuación de Wells, pero para trombosis venosa profunda, para que la puedan revisar con más calma. Ahora, también tenemos la regla de Charlotte, en la cual vamos a ir en un algoritmo revisando como diferentes factores. Entonces, tenemos que si nuestro paciente cae en estas cajas de seguro, podemos descartar el tromboembolismo pulmonar simplemente haciendo una prueba de dímero D, que veremos más adelante. ¿Ok? Y si caen en estos de no seguro, pues no podemos descartar el tromboembolismo pulmonar. Esto lo veremos con más calma en las diapositivas siguientes. Ahora, hablando de las pruebas que podemos realizar, y ahorita voy a explicar posteriormente un diagrama de en qué orden y a qué pacientes se les hace cada una de las pruebas. Vamos a revisarlas de manera general cada una de ellas, ¿ok? La primera de ellas es el dímero D. Esta va a ser el producto de la degradación por la plasmina de la fibrina contenida en los coágulos, y es así que se obtiene el dímero D. Hay pruebas cualitativas y cuantitativos, y la vida media del dímero D va a ser de 8 horas y puede permanecer elevado por 3 días después de una tromboembolia venosa sintomática. Aquí también les dejo algunos de los factores que pueden alterar los valores de dímero D, y es importante tenerlos en cuenta. Y también me gustaría mencionarles que es importante modificar, bueno, ajustar más bien los valores obtenidos de dímero D según la edad a través de esta fórmula, porque ya como vemos en esta tabla, los valores de dímero D se van a ver alterados por la edad. Ahora, la siguiente prueba diagnóstica que me gustaría hablarles un poco es la angiotomografía de tórax. En esta se va a administrar medio de contraste, y el coágulo se va a ver como un defecto de llenado en las arterias pulmonares contrastadas, como se ve en esta imagen, en donde este defecto de llenado causado por el coágulo se está señalado con las flechas blancas. Esta va a tener una sensibilidad y especificidad del 90%, y tiene una ventaja, que es que puede detectar diagnósticos alternativos, por ejemplo, pues una neumonía. Algo importante es que como se utiliza medio de contraste, es importante hacer una profilaxis para nefropatía por contraste, dando una hidratación con cristaloides de manera intravenosa. Ahora, pasando a la gamografía pulmonar de ventilación-perfusión, en esta vamos a obtener imágenes de perfusión e imágenes de ventilación, ¿ok? Para las imágenes de perfusión, lo que se va a hacer es administrar el isótopo por un catéter intravenoso periférico, y para las imágenes de ventilación se va a administrar el isótopo a través de nebulizaciones para inhalar un aerosol con este isótopo. Entonces, vamos a obtener en este estudio unas imágenes como las que se ven en la parte izquierda de la diapositiva. Entonces, tenemos que en la fila 1 y en la fila 3 tenemos las imágenes de perfusión, ¿ok? Y en la fila 2 y en la 4 tenemos las imágenes de ventilación. Y en este ejemplo, si se dan cuenta, en las imágenes de perfusión, vemos un defecto en forma de cuña, ¿ok?
aquí también podemos ver este defecto. Está señalado con las flechas negras. Y si nos fijamos en las imágenes de ventilación, no vamos a estar viendo este defecto, ¿ok? Entonces, esto nos va a estar hablando de una tromboembolia pulmonar. Se menciona que si la perfusión es homogénea, se tiene una sensibilidad cercana al 100% para descartar tromboembolia pulmonar. Y si hallamos dos o más defectos en forma de cuña central en el ápice en la fase de perfusión con ventilación normal, la probabilidad de tromboembolia pulmonar va a ser mayor a 80%. Pasando a la angiografía pulmonar, esta va a utilizar también medio de contraste y el coágulo se va a ver como un defecto de llenado de la arteria pulmonar, como se ve en esta angiografía pulmonar, en donde en el lado derecho podemos ver que hay un defecto de llenado. Para realizarlo, esto se requiere un catéter en la arteria pulmonar más medio de contraste. Dentro de sus ventajas, tenemos que puede detectar defectos en vasos menores a 3 milímetros y se puede realizar una medición de la presión de la arteria pulmonar. También se puede utilizar para tratamiento y se puede poner un filtro de vena cava a través de este procedimiento. Del filtro de vena cava vamos a hablar un poquito más adelante. Dentro de las desventajas es la falta de habilidad que pueden tener algunos médicos al hacer este procedimiento, la exposición a la radiación, complicaciones relacionadas con el contraste, disritmias y perforación cardíaca o de la arteria pulmonar. El siguiente estudio es el ultrasonido venoso, que va a ser el estudio de imagen de elección en la trombosis venosa profunda. Sin embargo, esta va a tener pues una sensibilidad del 40% como método sustituto para diagnosticar tromboembolia pulmonar. Porque pues recordemos que muchas veces la tromboembolia pulmonar y la trombosis venosa profunda van de la mano. Entonces, este ultrasonido venoso se va a basar en el hecho de que las venas van a ser compresibles. Y si la vena no es compresible, esto quiere decir que está trombosada, ¿ok? Entonces, en la imagen de arriba podemos ver una vena, que es la femoral común, junto con una arteria y en la imagen de la izquierda, estas están sin comprimir. En la imagen de la derecha se están comprimiendo y si ven, pues la arteria no se comprime, ¿no? Pero la vena sí. Y por otro lado, bueno, esto nos estaría hablando de que no está trombosada la vena. Sin embargo, en la imagen de abajo podemos ver la vena sin comprimir en la imagen de la izquierda y posteriormente siendo comprimida. Y si vemos, esta no se comprime, lo cual nos estaría hablando de que tenemos una trombosis en esta vena. Ahora, ya habiendo visto todos estos estudios que podemos tener a la mano para hacer el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, y conociendo ya cómo es que se calcula la probabilidad pretest, vamos a entender un poco más por qué es importante calcular esta probabilidad pretest a través de este pequeño algoritmo. Entonces tenemos en este ejemplo, en el algoritmo, que si nuestra probabilidad pretest calculada por Gestalt es menor al 15%, es decir, una probabilidad baja o un riesgo bajo de tromboembolia pulmonar, lo que vamos a hacer, como vimos en diapositivas pasadas, que es bastante fiable, es combinar esta probabilidad Gestalt con estos criterios de descarte de tromboembolia pulmonar, ¿ok? Y dentro de ellos se incluyen que la probabilidad clínica sea baja, es decir, menor al 15%,
basada en Gestalt, que el paciente tenga una edad menor a 50 años, que tenga una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, que tenga una oximetría de pulso mayor al 94% a nivel del mar, que no tenga hemoptisis, que no tenga una historia de un tromboembolismo venoso previo, que no haya tenido cirugía o trauma que requieran anestesia endotraqueal o epidural en las últimas 4 semanas, que no usen estrógenos el paciente y que no presente un edema en las piernas de manera unilateral, ¿ok? Entonces, si estos 9 criterios se cumplen, podemos descartar una tromboembolia pulmonar. Sin embargo, si no se cumplen estos 9 criterios, el siguiente paso que debemos realizar es cuantificar el dímero D, ¿ok? Si el dímero D tiene niveles bajos, si no hay niveles elevados, entonces podemos descartar la tromboembolia pulmonar. Sin embargo, si el dímero D tiene niveles elevados, el siguiente paso sería realizar estudios de imagen, que posteriormente veremos esta parte del algoritmo. Ahora, si la probabilidad es, o el riesgo es moderado, es decir, del 15 al 40%, entonces debemos de cuantificar el dímero D, ¿ok? Igual que en el caso anterior, si los niveles no están elevados, podemos descartar una tromboembolia pulmonar. Sin embargo, si estos están elevados, debemos pedir estudios de imagen. Ahora, si la probabilidad o el riesgo es alto, es decir, mayor al 40%, el primer paso que debemos realizar es iniciar el tratamiento, que veremos más adelante, con heparina de bajo peso molecular. Y el siguiente paso a realizar es hacer estudios de imagen. Y aquí sugiere que si nuestro paciente tiene una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto, hagamos una gammagrafía para revisar el cociente ventilación-perfusión, ¿ok? Entonces, tenemos que si este cociente ventilación-perfusión es normal, podemos concluir que nuestro paciente no tiene una tromboembolia pulmonar. Sin embargo, si este cociente es alto, es decir, está alterado, con las alteraciones que ya vimos en diapositivas pasadas, podemos concluir que el paciente tiene una tromboembolia pulmonar. Si este estudio no es diagnóstico, lo siguiente que debemos de realizar es una angiotomografía, ¿ok? Y a partir de esta podemos llegar o no al diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Ahora, si nuestro paciente tiene una tasa de filtrado glomerular mayor a 59 mililitros por minuto, podemos realizar, ya que sí podemos administrar medio de contraste, podemos realizar una angiotomografía, ¿ok? Y así confirmar o descartar el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Ahora, esto es utilizando la evaluación por Gestalt de la probabilidad pretest. Sin embargo, pues también podemos utilizar los demás métodos que hemos visto, porque bueno, finalmente también los dividen a los pacientes en riesgo bajo, moderado y alto, ¿no? Y se menciona también que, pues finalmente, como ya vimos, que si la probabilidad pretest Gestalt es baja y moderada, debemos de pedir el dímero D. También si por la puntuación de Wells es menor o igual a 4, es decir, que tiene una baja probabilidad, porque recuerden que pues antes se dividía según la puntuación de Wells en bajo, moderado y alto riesgo. Sin embargo, ahora se hizo una modificación en donde igual una puntuación menor o igual a 4
quiere decir que el paciente tiene bajo riesgo, y por arriba de 4 es no bajo riesgo. Entonces, en una puntuación de Wells menor o igual a 4, o si cae nuestro paciente en esta regla de Charlotte que vimos que es como un algoritmo en una de las cajas donde indican que es seguro, debemos de cuantificar el dímero D. Ahora, pasando a la parte de tratamiento, primero que nada va a ser importante hacer una estratificación del riesgo. Más adelante explicaremos por qué es importante esta estratificación del riesgo para el tratamiento, pero para ello tenemos diferentes herramientas. Una de las más mencionadas es la Pulmonary Embolism Severity Index Score, que tiene su versión simplificada, que es la Simplified Pulmonary Embolism Severity Index Score, que muestro en esta tabla de aquí. Y esta escala, bueno, este índice nos va a hablar del riesgo de mortalidad que tiene el paciente a los 30 días. Dentro de los parámetros que toma en cuenta este índice es la edad mayor a 80 años, un antecedente de cáncer, un antecedente de insuficiencia cardíaca o de una enfermedad pulmonar crónica, una frecuencia cardíaca mayor a 110 latidos por minuto, una presión sistólica menor a 100 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno menor a 90. Y vamos a ir sumando los puntos, y si tenemos una puntuación de 0, eso significa que nuestro paciente está en bajo riesgo. Sin embargo, si tenemos un punto o más, nuestro paciente está en alto riesgo. Además de esto, también tenemos el Hastia Criteria, que, bueno, no voy a hacer más, no voy a andar más en nada más para que lo conozcan, ya que no se menciona en la mayoría de la bibliografía. El más usado va a ser este Simplified Pulmonary Embolism Severity Index. Y bueno, además de este índice y estos criterios, tenemos también pruebas biológicas para evaluar el riesgo de nuestro paciente. Tenemos que una elevación de las troponinas, esto pues nos va a estar hablando de un factor predictivo de pronóstico adverso, ¿ok? Y por otro lado, el péptido natriurético tipo B nos puede ayudar a descartar que nuestro paciente pues tenga como causa de disnea la insuficiencia cardíaca congestiva. Además, pues se menciona que niveles menores a 50 nanogramos por mililitro se van a asociar a un curso benigno, por así decirlo, de la tromboembolia pulmonar. Sin embargo, pues este no va a ser útil para el diagnóstico. Aquí también les dejo pues la versión no simplificada del Pulmonary Embolism Severity Index para que puedan revisarlo. Vamos a ir sumando puntos si se presentan algunos de estos factores, y los vamos a clasificar en diferentes clases dependiendo del puntaje que tengan, y esto nos va a reflejar la mortalidad a los 30 días. Ahora, ¿por qué es importante la estratificación del riesgo? Porque, bueno, se ha visto que en algunos pacientes se puede dar un tratamiento ambulatorio, ¿ok? Ahorita vamos a revisar esto con mayor detenimiento. Se menciona que si los pacientes tienen un bajo riesgo de muerte y tienen un apoyo adecuado en el hogar, se puede realizar este tratamiento de manera ambulatoria. Entonces, si un paciente tiene bajo riesgo o es de bajo riesgo y según los deseos del paciente y la habilidad para cumplir el tratamiento, podemos evaluar si tiene características de riesgo. Si no tiene características de alto riesgo, que las características de alto riesgo serían en estas: la elevación de las troponinas, un péptido natriurético tipo B mayor a 100 picogramos sobre mililitro, hipertensión pulmonar en el electrocardiograma y riesgo de sangrado. Si no tiene estas características de alto riesgo,
podemos dar un manejo ambulatorio después de una estancia hospitalaria de hasta 23 horas. Ahora, también podemos, o bueno, más bien se estratifica a la tromboembolia pulmonar según estos criterios en masivo, submasivo y menos severa, y esto nos va a guiar para el tratamiento, ¿ok? Entonces, si tenemos una tromboembolia pulmonar masiva, de la cual hemos estado hablando, he estado mencionando a lo largo de la presentación, nos vamos a estar refiriendo a que el paciente tiene una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio por más de 15 minutos y que tiene una presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio con una historia de hipertensión o que tiene una disminución menor del 40%, perdón, de la presión arterial sistólica basal. Esto nos estaría hablando de una tromboembolia pulmonar masiva, ¿ok? Y estos pacientes van a beneficiarse de la fibrinólisis que veremos más adelante. Ahora, si el paciente tiene una tromboembolia pulmonar submasiva, tiene una presión arterial sistólica normal o cercana a la normal con evidencia de estrés cardiopulmonar. Este estrés cardiopulmonar lo podemos ver a través de estos diferentes parámetros, ¿ok? Que les pongo en esta tabla para que puedan revisarlos. Entonces, si tiene alguno de estos parámetros, pero tiene una presión arterial sistólica normal o cercana a la normal, pues nos estaría hablando de una tromboembolia pulmonar submasiva. Estos no en todos los casos se requiere fibrinólisis o se benefician de la fibrinólisis. Sin embargo, en aquellos que son más severos, por ejemplo, en aquellos que tengan una dilatación o hipocinesia del ventrículo derecho, que tengan el péptido natriurético tipo B elevado o troponinas elevadas o que cursen con una hipoxemia persistente con distrés respiratorio, sí se van a beneficiar de la fibrinólisis. Ahora, aquellos pacientes que no tienen estos parámetros alterados, como se ve en esta tabla, se clasifican como menos severo y no van a requerir fibrinólisis. Ahora, pues como vimos, muchos de los pacientes con tromboembolia pulmonar masiva van a requerir un soporte hemodinámico y también, pues en general, los pacientes con tromboembolia pulmonar pueden llegar a requerir un soporte respiratorio. Entonces, cuando tenemos una tromboembolia pulmonar masiva con hipotensión o datos de hipoperfusión, es importante dar soporte hemodinámico, ¿ok? La reanimación hídrica puede tener un impacto negativo en la mortalidad, por lo tanto es importante realizarla con bolos menores a 500 mililitros de soluciones cristaloides y después de administrar estos bolos, debemos evaluar los marcadores de hipoperfusión, por ejemplo, la uresis, el lactato, y si no hay mejoría en estos marcadores de hipoperfusión, debemos administrar aminas vasoactivas. Todavía no se tiene consenso acerca de cuál es la amina vasoactiva de elección de primera línea. Sin embargo, pues se menciona que la noradrenalina sería una buena opción por su efecto vasoconstrictor y sus efectos inotrópicos positivos. Ahora, muchas veces nuestros pacientes van a requerir apoyo ventilatorio y este se va a dar a 6 mililitros por kilogramo y a una presión meseta menor a 30 centímetros de agua. Ok, pasando ya más de lleno al tratamiento, tenemos que el tratamiento lo podemos dividir en tres. En un tratamiento inicial, que va a ir de 0 a 10 días, un tratamiento a largo plazo que va de 10 días a 3 a 6 meses
y un tratamiento extendido que va de 3 a 6 meses a indefinido. Ahora, pasando al tratamiento anticoagulante inicial, el objetivo de este va a ser evitar la progresión del trombo y prevenir complicaciones, ¿ok? Para lo cual necesitamos un fármaco que tenga un inicio rápido de acción. Por lo tanto, los fármacos de elección va a ser la heparina de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos que sobre todo se va a preferir las heparinas de bajo peso molecular debido a que son más efectivas y seguras que la heparina no fraccionada. Sin embargo, pues dentro de las ventajas de la heparina no fraccionada es que puede tener una rápida reversión de los efectos anticoagulantes si se interrumpe su perfusión, bueno, su infusión, o al administrar sulfato de protamina. Sin embargo, la heparina de bajo peso molecular va a tener diversas ventajas sobre la heparina no fraccionada, como una mejor biodisponibilidad, una respuesta más predecible y una menor incidencia de trombocitopenia inducida por heparina. ¿Ok? Entonces, tenemos que la heparina de bajo peso molecular podemos utilizar, por ejemplo, dalteparina, enoxaparina y tinzaparina, ¿ok? Y aquí tenemos cómo se dosifican estas. En el caso de la deltaparina, se van a dar 100 unidades por kilogramo de manera subcutánea cada 12 horas o 200 unidades por kilogramo subcutáneo al día. Mientras que la enoxaparina se va a dar 1 miligramo por kilogramo subcutáneo cada 12 horas o 1.5 miligramos por kilogramo subcutáneo al día. Y la tinzaparina se van a dar 175 unidades por kilogramo subcutáneo todos los días. Bueno, el día más bien. Y hablando un poquito más acerca de la heparina de bajo peso molecular, tenemos que los efectos de la dosis estándar a veces puede ser impredecible en enfermos críticos obesos y en pacientes con insuficiencia renal, en los cuales pues, puede haber posibilidad de hemorragia grave o por el contrario, un efecto infraterapéutico debido a una absorción disminuida por hipoperfusión en el territorio subcutáneo por la propia tromboembolia pulmonar o por vasoconstricción asociada al uso de vasopresores o por el edema del tejido celular subcutáneo en relación con la reanimación con fluidos, ¿ok? Entonces, en estos pacientes lo que se recomienda es monitorizar la actividad del antifactor 10A a las 4 horas. Y esta debe de ser entre 0.5 a 1 unidades por mililitro con heparina de bajo peso molecular administrada cada 12 horas o de 1 a 2 unidades por mililitro con heparina de bajo peso molecular administrada cada 24 horas. Y algo importante de las heparinas de bajo peso molecular es que están contraindicadas cuando la tasa de filtrado glomerular es menor a 20 mililitros por minuto. Entonces, cuando tenemos una insuficiencia renal severa, se prefiere la heparina no fraccionada, ¿ok? En la heparina no fraccionada, se va a dar un bolo de 80 unidades por kilogramo y si se confirma el diagnóstico, entonces vamos a dar 18 unidades por kilogramo por hora en infusión, ¿ok? Y debemos de mantener el tiempo parcial de tromboplastina activada de 1.5 a 2.5 veces. Esta va a ser como nuestra meta. Y la actividad del antifactor 10A de 0.3 a 0.7 unidades por mililitro en las primeras 24 horas. Otra opción es utilizar fondaparinux, que se va a dar en estas dosis. Si el paciente pesa menos de 50 kilogramos, dan 5 miligramos subcutáneos al día, o si pesa de 50 a 100 kilogramos, se van a dar 7.5 miligramos de manera subcutánea al día, o si pesa más de 100 kilogramos,
se dan 100 miligramos subcutáneos al día. Y este tampoco se puede usar en insuficiencia renal. Ahora, también podemos utilizar anticoagulantes orales, son otra opción. El Rivaroxaban va a ser el único aprobado por la FDA. También tenemos el Apixaban, el Endoxaban y el Dabigatran, ¿ok? Tanto el Endoxaban como el Dabigatran necesitan un tratamiento previo con heparina no fraccionada, fondaparinux o heparina de bajo peso molecular por 5 a 10 días, ¿ok? Y aquí les pongo las dosis de estos anticoagulantes orales. Por ejemplo, el Rivaroxaban requiere 15 miligramos 2 veces al día por 21 días y luego 20 miligramos al día con comida. El Apixaban son 10 miligramos 2 veces al día por 7 días y luego 5 miligramos 2 veces al día. Y el Dabigatran se dan 150 miligramos 2 veces al día. Aquí les dejo una tabla que me gustó bastante para que puedan revisarla de la posología de los anticoagulantes orales. También viene su semivida y algunas observaciones importantes. Pasando al tratamiento anticoagulante a largo plazo, tenemos que su objetivo va a ser evitar o reducir las recurrencias secundarias a la reactivación del trombo inicial. Esta va a tener una duración mínima de 3 meses, pero con frecuencia se extiende hasta 6 meses. Se menciona que en la práctica clínica, cuando un paciente tiene una tromboembolia venosa idiopática o algún factor protrombótico, el tratamiento se extiende hasta por 6 meses. No sé si recuerdan que cuando les hablé un poco acerca de la trombosis, tromboembolia pulmonar idiopática, les mencioné que por su riesgo de recurrencias se hace un tratamiento más largo. Y, por ejemplo, en los casos que hay un factor reversible, un factor de riesgo reversible, este tratamiento a largo plazo se puede llevar a cabo solo por 3 meses. Ok. Antes lo más común es que se realizara con antagonistas de la vitamina K, como el acenocumarol. Sin embargo, esto tiene el inconveniente de que se tiene que estar monitorizando de manera periódica para mantener el INR en un rango de 2 a 3. Además, como estos antagonistas también tienen efectos sobre la proteína C y la proteína S, al inicio van a dar un estado de hipercoagulabilidad y por lo tanto se deben de administrar junto con heparina los primeros 4 a 5 días. Por lo tanto, se prefiere en la actualidad el uso de anticoagulantes orales. Por otro lado, el tratamiento anticoagulante indefinido va a tener como objetivo evitar recurrencias al terminar el tratamiento a largo plazo, es decir, una prevención secundaria. Para indicar este tratamiento anticoagulante indefinido, debemos de tomar en cuenta 3 cosas: el riesgo de recurrencia, el riesgo de hemorragia y las preferencias del paciente. Se menciona que si el paciente tiene un factor de riesgo persistente, por ejemplo, cáncer, un síndrome antifosfolipídico, una deficiencia de antitrombina 3 o una tromboembolia pulmonar recurrente, podría estar indicado o estaría indicado un tratamiento anticoagulante indefinido. Ahora, pasando a la parte de la fibrinólisis sistémica, que como vimos en la tromboembolia pulmonar masiva, así como en algunos casos de la submasiva, va a estar recomendado esta fibrinólisis. Esta se va a dar cuando no exista contraindicaciones. Aquí les pongo una tablita con las principales contraindicaciones, por ejemplo, hemorragia intracraneal o interna activa, hipertensión no controlada, traumatismo o cirugía mayor en los 7 días previos, o 6 meses para el traumatismo craneal y la neurocirugía, ¿ok? Y esta se debe de administrar en venas compresibles en caso de hemorragia, por lo tanto, no se debe de administrar ni en la yugular ni en la subclavia, ¿ok?
Y esta fibrinólisis sistémica se puede dar con alguno de estos siguientes fármacos. Se puede dar con alteplasa, siguiendo un régimen acelerado de 0,6 miligramos por kilogramo durante 15 minutos, que va a tener, va a ser el régimen con menor riesgo hemorrágico, y un segundo bolo si no se observa respuesta. También podemos utilizar un régimen convencional de 100 miligramos durante 2 horas, con un bolo inicial de 10 miligramos y 90 miligramos en las siguientes 2 horas. También podemos utilizar streptocinasa, que lo que vamos a dar son 250,000 unidades en 20 minutos y posteriormente 100,000 unidades por hora de manera intravenosa durante 24 horas. Y la urosinasa se dan 2,000 unidades por kilogramo en 15 minutos y posteriormente se van a dar 2,000 unidades por kilogramo por hora en infusión intravenosa durante 12 a 15 horas. Y bueno, se menciona que después de la infusión trombolítica se debe de dar enoxaparina, 1 miligramo por kilogramo de manera subcutánea, o heparina no fraccionada, un bolo de 80 unidades por kilogramo de manera intravenosa, seguida por una infusión, como ya habíamos visto, de 18 unidades por kilogramo por hora, teniendo como objetivo un tiempo de tromboplastina parcial activada menor a 120 segundos. Si el paciente se encuentra estable por 24 a 48 horas, se va a dar entonces un anticoagulante oral. Se va a pasar a un anticoagulante oral. También podemos hacer una fibrinólisis dirigida por catéter. Esto lo que vamos a hacer es administrar de manera intrapulmonar dirigida por catéter un activador tisular de plasminógeno, ¿ok? Como la alteplasa. Esta va a tener mejores resultados que la heparina sola, pero no que la fibrinólisis sistémica. Se dan dosis menores de alteplasa, es decir, 10 miligramos, por lo cual van a tener un riesgo menor de sangrado estos pacientes, ¿ok? Entonces podemos considerar esta terapia en pacientes que tengan un riesgo mayor de sangrado, por ejemplo, en pacientes mayores a 65 años, ya que estos tienen un riesgo más alto de hemorragia intracraneal. Y aquí les pongo unas imágenes de cómo es que se ve esta fibrinólisis dirigida por catéter. La primera imagen es antes de administrar la fibrinólisis dirigida por catéter. En la segunda imagen se está administrando la fibrinólisis dirigida por catéter y podemos empezar a ver cómo se empieza a perfundir el pulmón. Y finalmente, ya cuando se administró la fibrinólisis, podemos ver cómo ya está perfundido el pulmón. Ahora, también se pueden utilizar filtros de vena cava o hacer una embolectomía. Los filtros de vena cava se van a utilizar cuando hay una contraindicación absoluta o cuando hay hemorragias relacionadas con anticoagulantes. También se pueden utilizar cuando hay recurrencia de tromboembolia pulmonar a pesar de una anticoagulación correcta. Y lo que se va a hacer es que se va a poner esta malla que ven aquí. Se va a poner en la vena cava inferior a nivel más o menos de las arterias renales, y esta malla lo que va a hacer atrapar a los coágulos transportados por el flujo sanguíneo, ¿ok? Y en el caso de la embolectomía se puede hacer de manera quirúrgica o por cateterismo. La quirúrgica va a tener altas tasas de mortalidad del 25 al 50% y se va a considerar como un tratamiento de rescate, mientras que el cateterismo va a ser de mínima invasión. Sin embargo, se menciona que todavía es algo experimental y operador dependiente. Y eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho por su atención y aquí les dejo la bibliografía que consulté para realizar esta presentación.